Pues miren, francamente muy contento porque hoy voy a hablar de Carl Maria von Weber. Eh, con decirles que me gusta tanto que en una época una de mis compañías se llamaba CMW en su honor. Y solo se lo hice a Mozart y a Mendelssohn también. Es que Bach ya estaba ocupado. Bueno, el caso es que eh, es muy especial Weber. Yo creo que el sentido último de Weber, cuando menos a mí el que me produce, digamos que sería el Rossini. Y luego les voy a platicar porque sí eran absolutamente contemporáneos. Es como el Rossini alemán. ¿A qué me refiero con el Rossini? Ya ve que siempre les digo que Rossini es la música más alegre. Pero la música alemana más alegre, para mi gusto, es la de Weber. Siempre me da un sentido un poco juguetón, muy melódico, bellísimo. Van a ver lo que dice un crítico, está muy, muy interesante. Pero como seleccioné 3 obras de Weber, les quiero hablar de 2 cosas en el Inter. Por un lado, les quiero platicar de la época. Y por otro lado, les quiero platicar ya del propio Weber, pero inclusive vive en una época que me recuerda a la actual, porque es una época de cambio. Nace a fines del siglo XVIII, 1780 y tantos, toda esa época, y acaban de suceder 2 revoluciones importantísimas en Europa que cambian el curso de, no diría de la historia, no sé si llega a ese grado como cuando cambia de la edad fulana a la edad, hasta la edad contemporánea, ahora ya no sé en cuál estaremos, pero sí sí son tiempos de cambios dramáticos. La Revolución Francesa, totalmente antimonárquica, democrática, o supuestamente democrática, como toda revolución sanguinaria y acaba en dictadura, eso es como de cajón. Pero, y también no solamente el ánimo expansivo de Napoleón, es que los imperios se espantan pues, de lo que le pasó a los reyes de Francia. Bueno, entonces ya pasaron las guerras y pierde Napoleón, pero ya queda una nueva clase social, que es la burguesía industrial, e inclusive se empiezan a hacer algunos muy ricos. Hay bonanza económica y el burgués busca entretenimiento y el gran entretenimiento es el arte y entonces es la época en donde florecen las óperas. Pero toda esta época le podríamos llamar prerromántica. Miren, después de que se mueren Beethoven y Schubert, y con estas 2 revoluciones y esta nueva clase socioeconómica, surge originalmente y nunca se van a poder desconectar en la literatura el movimiento romántico. No recuerdo el nombre del filósofo principal del romanticismo y su frase, pero si analizamos ya un poco antes, en ese aspecto, sin duda, yo creo que ya Beethoven tiene muchos elementos románticos. Ahorita les voy a explicar cuáles son los elementos románticos. También, ¿qué pasa? Pues como vino la revolución industrial,
se mejora de una manera tan importante la calidad de los instrumentos. Miren, antes era imposible que el corno no desafinara por cómo estaba hecho. Era muy difícil para los metales llevar el ritmo. No había las válvulas, las teclas y demás. Es más, no me creo que si uno ve, por ejemplo, un clarinete actual, pues la boquilla, yo creo que ya nada es específicamente de madera o un oboe, no lo creo, ni siquiera una flauta. Bueno, o sea, son, yo creo, cuestiones de ingeniería, de química. Todo eso mejora mucho el sonido y también mejoran los de cuerdas. Y además hay otro acontecimiento, pues que tiene que ver con la revolución industrial, pero de otro tipo, que es monstruoso en la historia de la música, que es la aparición del piano, de un Leonardo da Vinci modernito, bueno, no tanto, pero cuando menos en la música seguro que es Crisófori, inventor ni más ni menos del piano, que permite hacer maravillas. Entonces, las orquestas, con más sonoridad también, empiezan a sonar mal. Además, se dice, yo no sé, que si en algún campo de la vida los egos están fuertes es en el arte. Entonces, se empiezan a descontrolar los egos de los integrantes de la orquesta. ¿Y qué pasa con esto? Pues que surge el director de orquesta. Hasta el año de 1820. O sea que cuando Mozart muere todavía no hay directores. Y ya Beethoven y Schubert ya no les queda mucho tiempo. Entonces, no era muy frecuente que hubiera directores porque apenas empezó una situación revolucionaria en la música, en el aspecto que les describo, que digamos que es la sonoridad. Ahora, inclusive, los grandes directores de la época son Ludwig Thor, Luigi Spontini, Habeneck y quizá el más destacado de todos, Weber. Bueno, nacen las casas de ópera, que ya saben que eran además las empresarias de las grandes óperas. Convive esto con la época del bel canto italiano, Rossini precisamente, Bellini, Donizetti. Y sucede algo que quizá el que lo inaugura es Paganini, que se llama el virtuosismo. Y entonces, Paganini se vuelve quizá más importante que la música, el virtuosismo que quizá está muy cerca del circo, pero hacía nadita. Yo considero, pero eso es, y a veces puede ser encantador algo virtuoso, porque hasta detiene uno la respiración. Pero yo sostengo que son herramientas para llegar a algo mucho más profundo, ¿no? No es que fui a ver un mago. Bueno, ok. Se acostumbraba que estos grandes solistas, porque así se acostumbraba, no por otra razón, además tenían que ser compositores. También está la ilustración. Rousseau dice que hay que expresarse, que los sentimientos son más importantes que el razonamiento, porque quizá no tienen tantos prejuicios. En fin, ¿cuáles son las características del romanticismo? O sea, todo esto que he venido diciendo
nos lleva a una especie de personalismo, a la libertad individual, cuenta cada hombre, un poco contraviniendo las teorías de Hegel del Estado. Bueno, características, yo diría que esta es la principal. El contenido importa mucho más que la forma clásica. En otras palabras, libertad total. Luego, va a haber siempre explícita o tácitamente un tema literario. Y cuando no lo ponía el compositor, se lo ponía. Por ejemplo, una vez dijo Toscanini, porque todo el mundo hablaba de la heroica, que los golpes del destino, decía Toscanini. Para unos es Napoleón, para otros era la época, para otros es Hitler, para otros es Mussolini. Para mí es alegro con brío. Yo estoy muy de acuerdo con Toscanini, a mí no me gusta meterle programa. Y les digo que, aunque verdaderamente, y hasta a veces lo ponen el sobrenombre, por ejemplo, esto es muy obvio en Liszt, en la Sinfonía Fausto o en Berlioz, Arnoldo en Italia. Pero yo les recomendaría que no se vayan con la finta del argumento, ni siquiera en una ópera. Busquen todavía más allá. O sea, lo último y lo verdadero y lo valioso, en mi opinión, que nos dice la música, es inefable, no se puede decir. Bueno, otra más. Ampliación del horizonte, o sea, no hay límite. Les gusta lo sobrenatural. Esto, verán, tiene muchísimo, pero muchísimo. Yo diría que hay la escena icónica de este movimiento de lo sobrenatural en una ópera de Weber. Algunos ya sabrán cuál. Experimentación de nuevas formas, colores, texturas, de todo. Hay que probar de todo, no solo las formas. Esto lleva a una cuestión rica, sensual, colorida. Se hacen disonancias. Fíjense, Chopin es tan sutil que con el pedal las disonancias casi suenan a consonancias. Bueno, ¿qué más de esa época? Esto no me gusta a mí de esa época y creo que, no sé, no sé qué también haya hecho. Pero se sentían no solo con el derecho, sino con la obligación de mejorar las obras. Y me enteré leyendo un poco esto. Yo no sabía, o no recordaba, porque sí que había leído todo el libro, que ya ven que hay una serie infinita de anécdotas de cómo encontró Mendelssohn la Pasión según San Mateo y que así revivió a Bach. Hay muchísimas, todavía dicen que porque vendía envuelta la carne de la carnicería en la partitura. Esas son leyendas muy románticas, pero son leyendas. No, lo que sí es verdad es que, ¿qué creen? Y todos mis respetos, que Mendelssohn le metió la mano a la Pasión según San Mateo. Eso sí lo puedo creer. Muy válido, no válido. Miren, me interesaría mucho oír qué dice András Schiff. Por ejemplo, él lo que sí dice es que si Bach compuso para el clavecín y hoy lo escuchamos en piano, no hay el menor problema, porque igual ni el clavecín va a sonar como sonaba en la cabeza de Bach. Bueno. Miren, uno de los grandes personajes que era un todólogo
pero todólogo lo digo no de una manera peyorativa, era un verdadero Leonardo da Vinci en humanidades. E.T.A. Hoffman decía, y esto de veras se lo digo, pensémoslos todos, yo no tengo una respuesta, a ver qué opina. Él decía que la música es la más romántica de las artes. Entonces me gustó, pensé, bueno, ¿y por qué? Miren, yo no sé, y a lo mejor eso lo explica, y si hay una respuesta en la física, no lo sé. La literatura yo creo que sí tiene una camisa de fuerza, que es el lenguaje. Y aunque a veces ya la literatura moderna hace sonidos, a pesar de eso, son letras. O hasta sonidos guturales, ¿cuántos puede haber? ¿Y cómo los escribo? A ver, platiquen. En cambio, la combinación de sonidos, yo creo que es prácticamente infinita. O si es finita, pero pues quién sabe dónde. Porque simplemente metan un instrumento más, menos, etc. No sé si lo mismo pasa o no pasa con las artes visuales, pero me da la impresión que son un poco más limitadas. La gama de emociones de la música y de posibilidades del sonido, es más, yo que padezco desde muy niño el problema de que me molesta mucho el ruido, me acuerdo que le decía a mi mamá, nos hubiera puesto Dios puestos párpados también en los oídos, así poder cerrar los oídos con tanto ruido. Eh, por algo no, dicen que es para que estemos alertas, ¿no? En fin, pero esta es la época de Weber. Ahora yo les digo un poquitito para ya empezar con la música. A mí, como entonces, ¿qué pasa con el romanticismo? Que no suena uno como el otro. Prácticamente todos suenan diferente. A mí, y cada uno tiene su sentido. Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, un poco, bueno, obviamente después de Weber vienen algunos muy importantes, yo diría en especial Berlioz, pero ya es muy personal. A mí el sentido que me da Weber, que sin duda alguna es el padre musical directísimo de quién, pues de Wagner, pero directo, porque es el padre de la ópera alemana. Y entonces, a mí la diferencia, y se los he dicho, en el sentido, imagínense que Weber es un cuento con final feliz. Y Wagner es una tragedia en un mundo de semidioses, bien diferente, ¿verdad? Son dos mundos bien diferentes. El de Weber es juguetón, dulce, melódico, es verdaderamente encantador. Miren, ni sé si las conozco o no, pero sé que me van a gustar. Es de esa música que gusta la primera. Ya luego les digo lo que se dice de Weber. Adelante.
ta, 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 ta.
Miren, afortunadamente no lo conocía y qué bueno, me acabo de enriquecer con esta belleza. Miren, no recuerdo cuándo fue la primera vez que oí Weber. Creo que fue en una colección de discos. Y luego, ya con mi primer maestro de música, él fue el que nos platicó del Freischütz, el cazador furtivo, que tiene un área, varias áreas muy, muy famosas. Y que me pareció, pero yo la escuché completa, inclusive con los recitativos en un alemán bastante duro, pero bellísimo, con Erich Kleiber, el papá de Carlos. Y lo oí muchísimo, las melodías bellísimas. Y allí es donde se desarrolla una escena que es el principio tal vez más de una de las características del romanticismo. La verdad me sedujo desde el principio, desde que lo empecé a oír. Y miren, ¿por qué clarinete? De todos los instrumentos de viento que son así, inclusive cómo se sientan. Se sientan primero las flautas, de izquierda a derecha, luego van los oboes, atrás de las flautas, los clarinetes, y a la derecha, los fagots. Son 4 grupos de lo que se llama maderas, aunque ya no sé honestamente y creo que ya ni son de madera. Miren, cada uno tiene su contraparte. La flauta, el pícolo, el oboe, el corno inglés, el clarinete tiene al clarinete bajo, muy usado en la música rusa, y el fagot tiene el contrafagot, que se toca muy poco. Bueno, ¿por qué el clarinete? Yo creo que, bueno, de estos 4 grupotes, hay 2 y 2. 2 que se llama, yo me imagino que en el tubo en medio hay una lámina, y entonces por eso le llaman de doble lengüeta. Y el efecto acústico es que suena gangoso, como el oboe y el fagot. En cambio, ni la flauta ni el clarinete suenan gangoso. El clarinete es mucho menos agudo que la flauta puede llegar a ser tan aguda que hasta lastima. Y por tanto, con yo diría que es el instrumento de viento de madera que mejor combina. Es muy combinable, es un sonido muy sabroso. No es un sonido agresivo, ni un sonido inclusive tan sentido, digamos, como el oboe. Inclusive en la belleza que vimos la clase pasada de Beethoven cuando cerrábamos, el tío Opus 11, en una transcripción del propio Beethoven sustituye al violín por el clarinete. Ahora, fíjense en esto. Yo diría que dentro de la maravilla que son los cuartetos de cuerda, la joya de los cuartetos, los mejores cuartetos son los quintetos, que es todavía un cuarteto más un acompañante que puede ser uno más del conjunto, puede ser un balanceo contra el conjunto, o igual las posibilidades de balance son infinitas. Bueno, pero Weber lo hace. ¿Quién más lo hace? Lo hace Mozart, lo hace Brahms. Bellísimos todos los quintetos para clarinete. Este inclusive está en YouTube con muchísimos. Yo creo que el más referencial debe de ser el de Sabine Mayer. Pero yo empecé a escuchar este y me cautivó. Y nada más escuché unos compases. Bueno, decía yo que es
pensaba yo en el primer movimiento que se escucha Weber y es como para ponerse de buenas después de oír las noticias. Sin embargo, bueno, tiene grecas, pero muy diferentes a las de Mozart cuando hago así. Es mecedor, infantil, simpático, divertido. Y miren, ya ven que esto es en el Palau de la Música de Valencia. Miren, la única vez que he estado en mi vida en Valencia, que yo creo que es la ciudad española más bella, probablemente después de Zaragoza. Bellísimo, Valencia. Muy majestuosa, llena de monumentos, de parques, de fuentes, muy bien cuidada cuando yo estuve. Llegamos a Barcelona de un vuelo larguísimo y luego todavía yo de salvaje manejé a Tarragona y comimos. Tarragona feito, la verdad, pero con unas ruinas romanas muy interesantes. Y luego ya Valencia. Espectacular, pero todavía como era verano, se oscurecía muy tarde. Y lo primerito entrando a la ciudad de Valencia es el Palau de la Música, una belleza arquitectónica. Y déjenme decirles que el nivel de la música en España es europeo, de primer nivel. Extraordinario. Lo acabamos de demostrar ahora. Bueno. Luego el segundo movimiento, pues se me hizo absolutamente conmovedor. De todo lo que conozco de Weber, incluyendo su ópera, no conocía yo algo tan sentido como esto, ni tan, o sea, tan conmovedor, digamos, precioso. Tiene un humor, pero como con nostalgia, aparte a veces es muy triste, que ya que les platique después del intermedio, va más de acuerdo con el carácter de Weber que el otro. Bueno, lo que les decía yo, los intérpretes son de excelencia. Luego, terceros y cuartos movimientos, yo creo que en pocos compositores está también empleado el adjetivo gracioso. Se describe por sí mismo, es la gracia. También fíjense, curiosamente, los sonidos de los pequeños, pues, digamos, más que pueblos, serían como, no sé cómo llamarlos, muy pequeños pueblos judíos en Europa Oriental, los instrumentos eran el violín y el clarinete. Inclusive si ustedes ven en Chagall, son los dos instrumentos que más pintan. ¿Cómo lo distinguen el clarinete del oboe, que luego se confunden cuando están en el concierto? Independientemente de por cómo están sentados, es muy fácil. El oboe, el instrumento a la boca del que lo toca, es un metal mucho más angosto, un fierrito, digamos. En cambio, el clarinete, digamos que se toca directo, como una continuación de todo el instrumento, con una boca, que el mismo material se hace como tipo boquilla.